la rotura por flexión estática. ¿Cómo es eso? A ver, explica. La rotura por flexión estática mayormente se da por el... ¿Se va? Sí, el trabajo. por el mal dimensionamiento del diente. Es el proceso de perfección como se fabrica por etapas. Según grandes fases. Corte del broche. Tomar. No. Sí, para allá el temps saca los datos del chat. Y hoja de proceso. Y el cálculo del módulo. Deslizamiento. ¿Tu engranaje dónde está? No, deslizamiento. No puedo volver, ¿no? Sí. Ya, pura. Perdón. Rotura por flexión estática. Esto se va a dar en la raíz del diente y se va a dar por el mal dimensionamiento y esto se va a generar en la primera vuelta. ¿Por qué? A ver, ¿dónde se va a fallar y por qué? Este se va a fallar en la raíz del diente, se va a romper. ¿Por qué? ¿Cómo demostraba que se va a romper en la raíz del diente? Ahí mismo, ahí, dime, ¿cómo es? Es que como la fuerza, como está el mal dimensionamiento, la fuerza va a ser mucho mayor a la resistencia del ¿Y diente. qué va a fallar? ¿Por qué va a fallar? ¿Por flexión, torsión, flexión. tracción? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería ahí? Sus diagramas. Sí, es un diagrama. ¿Cómo sería? ¿Qué es eso? Este diagrama, como en el perfil, la fuerza máxima se va a generar en el punto primitivo. Y como se va a generar en el punto S, va a generar fuerzas, tanto tangencial como radial. Y la fuerza tangencial va a ser mayormente en dientes, en este engranaje, no se analiza mucho la fuerza radial, ya que resiste mucho mayor a la compresión. Entonces solo analizamos la fuerza tangencial. Y como la fuerza tangencial va a ser mucho mayor a la resistencia del material, entonces va a fallar por rotura, por flexión. Por flexión. ¿Y dónde es el mayor momento flector? El mayor momento flector, si analizamos como el criterio de Lewis, se va a dar en este punto el mayor momento flector. ¿Dónde va a fallar el diente? A ver, ¿a qué es igual la tensión a la flexión? La tensión es igual al momento flector sobre... Ya. ¿Y dónde es el mayor momento flector? ¿En la raíz o en la raíz o en la punta? En la raíz. Eso es. Ahí es el mayor momento flector. Por lo tanto, ¿dónde va a fallar? En la raíz. En la raíz. Por eso, porque el mayor momento flector se da en la raíz. Ya. Luego. Tenemos la rotura por fatiga, por flexión. Como la fuerza máxima se va a generar en el punto primitivo P del diente, cuando va a estar en contacto un par ¿De de cómo dientes. sabes que es en el punto P? Si nosotros analizamos dos engranajes,
el círculo primitivo, ¿no? Sí, sí. La mayor fuerza se va a transmitir siempre en el círculo primitivo. ¿Por qué? A ver, ¿le creen ustedes? No te creen. Porque no hay vamos a suponer que está un par de dientes en contacto. Ya, supongamos que es sub alfa igual a 1. ¿Qué pasa? Hay sus decirles. Yo no sé. Es bueno. Demostrarles que el mayor fuerza se da en el círculo primitivo. Allá tienes, ahí, abajo. Ahí es. En esa tu gráfica. En esa tu gráfica puedes explicar. Ahí puedes explicar en esa gráfica. En el El punto inicio A. de contacto se va a dar cuando el círculo exterior. Ahí. ¿Y hay cuántos pares de contacto? ¿Cuántos dientes en contacto hay? 2 pares de contacto. Hay 2 por lo menos, ¿no? Dos. Uno está entrando, el otro está saliendo. Entonces toda la fuerza entre cuántos dientes se divide. Entre 2. ¿Está claro o no? Y cuando está en el punto primitivo, ¿cuántos dientes hay en contacto? Un par. Entonces toda la fuerza se reparta en un par, ¿no? Entonces, ¿dónde hay más fuerza? ¿En el primitivo o en el exterior? En el primitivo. Por eso es. ¿Por qué había sido? A ver, explica. El inicio de contacto se va a dar en círculos de contacto en la línea de acción. Y en la clase va a haber 2 dientes en contacto, tanto en el A y B, y en el punto primitivo vamos a tener solo un diente en contacto. Y por eso la falla se va a dar por fatiga, la flexión, y se va a dar en la raíz del diente, y se va a generar... ¿Y por qué hay fatiga? Porque va a haber una tensión, va a sufrir. Cuando va a girar el diente va a sufrir la misma tensión, y otro va a tener, en ese mismo momento va a sufrir tensiones combinadas. Si cuando entra el contacto, hay la fuerza. Da una vuelta y no hay. Otra vez hay fuerza y otra, ¿entienden? ¿No? Entonces va a haber fatiga. ¿No? Chato, ¿estás entendiendo? Sí. Entonces está bien. Entonces está bien, Chato. Dale. Y como en 3 vamos a tener desgaste por fricción, como A ver. sabemos en engranajes, siempre va a haber deslizamiento, es algo que no se puede evitar, por lo tanto va a haber fricción y esto va a ocasionar que se desgaste el diente. Y al mismo tiempo se van a generar en líneas vueltas por la mala selección de la dureza del material. Nos va a demostrar eso justamente aquí. ¿Dónde está? A ver, vos. Demostrarnos que hay deslizamiento. Ya. Que siempre hay deslizamiento. Siempre va a haber deslizamiento debido a que el radio de curvatura de las envolventes son distintos en general. Entonces fíjense en Y el radio de curvatura de la envolvente va creciendo a medida que va saliendo hacia afuera del diente. ¿Está claro o no? ¿Qué quiere decir? Que las partes internas son más curvas que los de afuera. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, muestra cuál es el radio de curvatura. esto es el radio de curvatura. Ahí es, fíjate, el radio de curvatura es más chico, más grande, más grande, más grande. Idealmente, más allá debía ser una recta. ¿Está claro? Entonces, la cabeza del diente es más recta o más curva que el pie. Más recta. Más recta. Y ahora demostramos. Anda, allá, explica yo, qué está haciendo ahí de memoria. Entonces ya sabemos que los radios de curvatura son diferentes. Y ahora demuestra que hay deslizamiento. Ya, va a haber deslizamiento aquí, como se puede ver, este círculo primitivo. En este punto no Todavía no hables de eso, habla primero del A y B, ¿qué es eso? Demuestra, ya, ahorita mismo no sé. Ya. Aquí, como se puede ver, aquí los 2 dientes van a estar en contacto, pero estos son lo que es el pie del diente, y esta parte ya estaría en cabeza del perfil del diente. Entonces, en este caso, aquí, como hemos dicho, aquí el radio de curvatura va a ser menor. En este caso, el A1 y B1 Es va a decir, ser... mientras en el diente 1, coloca 1 y 2. El diente 1 y el diente 2. Ese es el diente 1, ese es el diente 2. Sí. En el diente 1, el contacto va de A1 a B1 en un instante dado. ¿Está claro o no?
En ese mismo instante, en el engranaje 2 va a ir de A2 a B2. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, A1B1 es igual a 2B2. ¿Por qué no? Por los radios de curvatura. Es mucho mayor. Y se cogen en ¿Está el claro o tiempo, no? por eso va a existir Entonces, deslizamiento. como los radios de como esas longitudes no son iguales, y en ese mismo tiempo tiene que ir de A, supongamos esta es recta, y esta es curva. En ese yo tengo que llegar aquí, en el mismo, de aquí a aquí tienen que llegar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese para llegar ahí? Tiene que resbalar. Tiene que rodar y resbalar. ¿Ha entendido o no? Sí. Entonces, por más que el módulo sea igual, el mismo módulo, el mismo número de dientes, ¿va a haber o no deslizamiento? ¿Por qué va a haber? Por los radios de curvatura. Siempre va a haber deslizamiento. Porque uno es cabeza y el otro es pie, y los radios de curvatura son diferentes. ¿Dónde teóricamente no va a haber deslizamiento? ¿Dónde son los radios de curvatura iguales? Primitivo. ¿Dónde? En el círculo primitivo. En el círculo primitivo. Entonces, cerca del círculo, ¿dónde va a haber mayor? ¿Esto qué provoca? Este deslizamiento. ¿Qué falla provoca? Va a provocar desgaste. Desgaste. Debido a que se precipita. Desgaste por fricción y por qué. Va a provocar desgaste por fricción, ¿Y por qué más? ¿Y el de abajo qué es? la fatiga superficial. Por fatiga superficial. Porque están rodando, por una parte están deslizándose, hay fricción. Y rodadura, que hace también que haya fatiga superficial. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca las desmochaduras tanto Desmochaduras. El de arriba provoca deslizamiento que provoca Desgaste. desgaste. ¿Y la fatiga superficial que provoca? Desmochadura. Desmochaduras. Estos van a ser más grandes, ¿dónde? ¿En el círculo primitivo o por fuera? las desmochaduras se van a clasificar. Las de primero, el desgaste, ¿dónde va a ser mayor? ¿Por fuera, si cerca, en el círculo primitivo o fuera del círculo primitivo? Lejos del círculo. Lejos del círculo primitivo. Ese es el desgaste, por eso se desgasta siempre más en la punta o en la raíz. ¿Está claro? Pero también hay rodadura. Rodadura, ruedan, ¿no ven? Sí, como los perfiles. Y la rodadura, ¿qué provoca? Fatiga superficial. ¿Dónde se va a dar mayor la fatiga superficial? ¿En el círculo primitivo o por fuera? ¿O por dentro? ¿Vos? Circo Donde primitivo. el mayor se va a dar en el círculo primitivo. Y ¿Por qué más? se va a dar la mayor fuerza. Se va a transmitir. Porque la mayor fuerza, ¿dónde se da? En el círculo primitivo. Entonces las desmochaduras se van a dar más en donde, en el círculo primitivo. Muy bien, don Carlos. Vamos a ver, ahora qué. Vos ya está aprobado, bien. De vos falta. Dale. Los factores que afectan dinero para deslizamiento son dos. Lo que es número de dientes y el ángulo de presión. A ver, ¿cómo se dice? En ángulo de presión afecta debido a que mayor, si es que es mayor lo que es el radio de curvatura, el diente va a ser recto. Entonces, como es recto, el radio de curvatura ya es recto. A medida que el ángulo aumenta, ¿qué pasa? El perfil del diente es recto, Se va a endurecer cada vez así. como en el caso Fíjense, de si el Miami. ángulo de presión es más pequeño, es más curvado, ¿no? Más curvas. Y allá podemos ver, a medida que ese ángulo del radio de base va aumentando, el perfil se hace más recto, ¿o no? Eso. Entonces, si se hace más recto, teóricamente entre dos rectas habría deslizamiento, ¿no? ¿Ah? ¿Entre dos rectas hay deslizamiento? No. ¿Está? Entonces, a mayor ángulo, mayor o menor deslizamiento. Menor deslizamiento. Bien, con número de dientes. Y con el número de dientes, ingeniero, a medida que aumenta el número de dientes, la altura disminuye. Entonces, por ende, a medida que aumentamos lo que es
número de dientes, va a disminuir el deslizamiento. ¿Por qué? Porque la altura es mucho menor lo que es de los... Cuando tienes mayor número de dientes, la altura es menos. La altura es menor, por lo tanto el arco que van a recorrer es más pequeño. Bien, a ver, dale ahora la segunda parte. A ver, fuerzas, ¿cómo calculas? ¿Cómo dimensionas el eje de tu engranaje? ¿Cómo vas a dimensionar? Anótate ahí, ponte un engranaje, un eje con sus dos apoyos. Un apoyo ahí, otro apoyo al otro lado. Ya, ahora ponte ahí un engranaje. Bueno. Aló. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahí en ese engranaje, ¿qué fuerzas van a actuar? Va a actuar uno que es la... ¿Qué es esa fuerza? Entonces, ¿cómo sacas ellos? ¿Qué datos vas a tener vos? Ahí lo que va a tener es potencia. Ok, ponte datos, potencia. Datos que vas a tener. Potencia. De ahí lo que va a tener es los RPMs, N. Bueno, Y de ahí lo que voy a hallar es ¿qué vas a hallar? A ver, quiero ver. Momento. potencia es igual. T, ¿qué es? ¿Aquel T, esa fuerza T es? No, MT, M sub T. es el momento torsor ingeniero por 75. Ya. De ahí no. ¿Cuál conoces? Pique A. Esto como W, no conoces W. W sería 2 pi n sobre 60. Ya. Luego, Y de ahí puedo hallar lo que es momento torsor, va a ser fuerza ya. por la distancia. Listo, ya. Y de aquí ya puedo hallar. ¿Qué fuerza por distancia? ¿No tienes distancia? Sería aquí entendí. Pero no tienes. Eso sacaría de los datos del engranaje. ¿Qué datos el engranaje? Si Ya tienes solamente como- potencia y N. Como ya tengo el módulo, ya puedo sacar. Ah, salió el módulo. Sí. Tienes entonces colocados arriba módulo de datos. Tienes módulo, ¿qué más? Y Alfa ángulo. y número de dientes y Z. Z. Listo, ya. Con eso, ¿qué vas a hallar? Con eso lo que voy a hallar son las reacciones. No, que hallar si has hecho F. ¿Cuál Sí. es F? ¿Cuál de esos Fs es? F es ese. ¿Cuál F? El F total sería este. Es la fuerza total. Sí. Ajá. Y después, y allá como hayas T y B. Eso hallaría lo ¿Qué es T? ¿Qué es B? Esto es la decompresión. A ver, dibujate un diente, ¿cómo es? Ya, ¿dónde está la F? ¿Dónde está T? ¿Dónde está B? Esta es la B y este sería el resultado. Ya, F. Ya, ¿cómo hayas entonces? ¿Dónde Y está la F alfa? sería lo que es ¿Dónde está alfa? B cuadrado más B cuadrado. ¿Y alfa? ¿Cuál es alfa? Tú no sabes dimensionar un eje local. Tú no vas a poder dimensionar el ejecito de un engranaje. ¿Para qué sirves? ¿Para qué sirves?
sabes. Vámonos. Tamayo, ¿cuál es vos este, no? Sí, es mi. Vaya a estudiar. Vámonos. Mayor arco. Según la fórmula del arco es R por pi. No, olvídate del coso. Olvídate. Pero para sacar un arco dije es R por pi, entonces Mira. R es más pequeño. En esta misma altura. Este que sea así y este que sea así. ¿Dónde hay mayor longitud? Esto y esto. Entonces, ¿cuál tiene mayor longitud? Este tiene mayor longitud. Es que yo me guiaba más por para sacar un arco es R cortita, ¿verdad? Entonces esta R es más pequeña acá, y esta R es mucho más grande acá. Entonces el arco sería menor. Este arco Sí. es R cortita, que para el mismo ángulo, cuanto más lejos esté, es un arco más grande. Es otra cosa. Es que me llevaba por esto. Esto es con esto. ¿Entienden acá, no? ¿Cuál tiene mayor arco? ¿La curva o la mayor longitud? El arco. Bueno, ahí quedamos. No vamos a pasar la segunda hora. Pero tomar desayunos, mi cumpleaños. Muchas gracias. Chao.